¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por haber venido a estar con nosotros. Tras la reunión de ayer del presidente del PIT-CNT con el presidente de la República y ministros, ¿qué tenemos en concreto tras esa reunión desde el punto de vista de los trabajadores? La verdad es que nosotros nos quedamos con la expectativa de una reunión que se va a desarrollar del Consejo de Ministros este jueves, y que de allí aparezcan con perfiles más nítidos algunas respuestas. Debe tomarse en cuenta que nosotros no hicimos planteos nuevos en el día de ayer. Si ustedes recuerdan, sobre fines de febrero nosotros tuvimos una reunión con Orsi, participó también Juan Castillo, el Pacha Sánchez, y ahí nosotros entregamos un documento completo con un conjunto de iniciativas que eran de alguna manera la visión del movimiento sindical sobre por dónde debían encaminarse algunas políticas públicas. En realidad ayer, además de presentar a la nueva dirección, porque fuimos con una delegación del secretariado integrada por Javier Díaz, vicepresidente de la Central, Carolina, vicepresidenta con especial atención a género, José López, secretario general, Alejandra, secretaria general adjunta, Gonzalo Castelgrande y Fernanda Aguirre, también del secretariado, además de presentar la dirección electa en el Congreso. En realidad fuimos a plantearles que, bueno, había pasado un tiempo ya habían considerable. Hecho unos planteamientos a ver si había alguna respuesta. Y queríamos algunas respuestas. Sobre algunas cuestiones nosotros nos llevamos ahí alguna idea, en particular la propuesta central nuestra, que es apuntar a un diálogo social tripartito hacia una estrategia de desarrollo nacional. Habíamos tenido ya conversaciones con la Confederación Gremial Empresarial, recabamos de ellos una buena disposición en un ámbito de este tipo, y ellos quedaron de armar una metodología y establecer una respuesta que yo me imagino va a tener que ver con esta reunión del Consejo de Ministros. Del mismo modo, un planteo muy puntual vinculado al presupuesto nacional, que básicamente es el siguiente, no nos gustaría enterarnos de los contenidos del presupuesto con el tiempo para poder hacer alguna propuesta, alguna observación. Eso recogieron ese tema. En lo más coyuntural, están por comenzar la ronda de consejos de salario que corresponde a este año. Los convenios van a vencer el 30 de junio. Entonces queríamos tener de primera mano cuál es la visión del Poder Ejecutivo sobre los criterios, digamos, hacia esa negociación. Han habido, digamos, filtraciones o comentarios públicos al respecto de los mismos, pero todavía nosotros no hemos tenido ninguna conversación formal al respecto. Y esas cuestiones quedaron, digamos, de conversarlas el jueves en el Consejo de Ministros y luego... Pero que se quedaron un poco decepcionados. Cierto que nosotros enviamos ese planteo sobre fines de febrero, ya estamos sobre fines de junio, y bueno, le planteábamos al Poder Ejecutivo la necesidad de que hayan movimientos concretos, respuestas concretas para un lado o para el otro, pero tener elementos, digamos, que todavía no aparecen con toda su nitidez de la reunión de ayer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros hoy vamos a hacer un balance en el propio secretariado del PIT-CNT de la reunión. Tenemos mesa representativa el 3 de julio. Yo me imagino que alguno de esos aspectos los vamos a estar conociendo en el correr de la semana, porque ese es el compromiso que hicieron, que lo iban a ver las cosas el jueves en el Consejo de Ministros. Yo me imagino que, en particular, los criterios del Poder Ejecutivo para los consejos de salario, bueno, no tiene que pasar mucho tiempo, por lo que decía recién al principio. Los convenios terminan el 30, tiene que iniciarse la ronda de consejos de salario. La primera reunión que siempre hay en esta materia es una reunión del Consejo Superior Tripartito. Cuando hablamos de criterio, Marcelo, ¿de qué nos estamos refiriendo? Tú sabés que en la tripartita de los consejos de salario hay 3 posiciones. El Poder Ejecutivo en cada consejo de salario tiene 3 votos y 3 miembros, el sector empleador 2, la parte trabajadora 2. Se inician los consejos de salario con una exposición de los criterios con que el Poder Ejecutivo se ubica en la negociación. Eso todavía no lo tenemos, ¿no? Obviamente, no son los únicos criterios, el sector empleador también tiene sus posturas, sus propuestas. Nosotros hemos dicho que aspiramos a generar procesos que impliquen el crecimiento de la participación de la masa salarial en el PBI, tanto en lo que está referido a un aspecto muy importante, que es la generación de puestos de trabajo de calidad, como a los procesos de crecimiento salarial. Todavía nosotros no tenemos negro sobre blanco cuáles van a ser las propuestas del Poder Ejecutivo. ¿Y los criterios de ustedes cuáles son?
Los criterios nuestros es ponderar, acelerar los procesos de crecimiento salarial de los sectores más sumergidos, pero esto no a costa, digamos, de que toda la estructura salarial observe procesos de congelación del salario, sino que se garantice el mantenimiento del salario real de los trabajadores dependientes. El Consejo de Salario no lauda para el personal de dirección, sí para todo el personal dependiente en las distintas empresas. Y hemos planteado que si el Producto Bruto Interno crece, nosotros aspiramos a que el salario acompañe esos procesos, ¿no? ¿Y si no crece? Y si no crece, hay que tomar en cuenta que en el periodo anterior, desde el 2020 hasta mediados del 2023, hubo un deterioro del poder de compra del salario real en porcentaje, pero en lo concreto la gente dejó de ganar mucho dinero, digamos, en ese periodo de caída. Bueno, nosotros aspiramos a que en este momento, por lo menos lo básico, sea que está garantizado el no deterioro del poder de compra del salario real y que se observe, digamos, recuperación. Cuando hablabas de lo que se filtró, de lo que se habló, ¿a qué te referías? Han habido artículos de prensa, Sí. Comentarios de economistas sobre... Desindexación, descuelgue de los empresarios también hablaban ayer. Bueno, en ese sentido, obviamente que nosotros marcamos una preocupación por los criterios, pero estamos conversando un poco sin los elementos, porque todavía nos falta concretamente cuál sería la ubicación del Poder Ejecutivo en el Consejo de Salario, cosa que todavía no tenemos, ¿no? Pero también yo pienso que a la brevedad, ellos dijeron que el jueves hay una reunión importante del Consejo de Ministros, ahí ellos decían que iban a atar concretamente su propuesta de cara a la participación de los consejos de salario. Bueno, me imagino que a partir del jueves las respuestas que en cierta medida ayer no tuvimos, bueno, las tendremos, ¿no? Con respecto a lo que, porque es una información, justo ayer el BPS anunciaba que va a empezar a controlar que se respeten los laudos. Desde las cámaras empresariales lo que dicen es, está bien la fiscalización, pero creemos que se debería flexibilizar los descuelgues. ¿Cómo lo toman ustedes esas Bueno, son declaraciones? dos cosas bien diferentes, ¿no? Una cuestión es que los mecanismos inspectivos... Laudos acordados en Consejo Salario, ¿no? Una cuestión es que los mecanismos inspectivos del Banco de Previsión Social no solamente revisen si la gente está en la formalidad o no, que de por sí es básico, sino que además, en tanto el Consejo de Salario establece normativa y las resoluciones de los consejos de salario o los convenios colectivos tienden a establecer normativa para toda una rama de actividad, nosotros vemos bien que en las fiscalizaciones del propio ministerio, esto ya lo hace el Ministerio de Trabajo, que en las fiscalizaciones del propio BPS se pueda medir si la gente está cobrando por lo menos el mínimo de la categoría que le corresponde o no. Me parece bárbaro. Lo del descuelgue es otra cosa. Exacto. Es un proceso que de alguna manera ya está Son establecido. declaraciones de cara a lo que se viene, ¿no? Claro, pero es un proceso que ya existe, ya está establecido. Si el diálogo obrero-patronal establece que a los efectos de resolver el mantenimiento de las fuentes de trabajo en tal o cual lugar hay que dejar aparte a una empresa con toda la información arriba de la mesa de tal o cual ajuste, bueno, eso ya no es un elemento nuevo, ya se puede hacer en el Consejo de Salario. ¿Por qué piden flexibilizarlo? No tengo idea, capaz que se refieren a los tiempos. Lo cierto es que, imagínate, la parte trabajadora, por más que esté en una condición compleja en una empresa, antes de acordar que tal o cual ajuste no se desarrolle o que haya algún elemento de flexibilización en ese ámbito, bueno, por lo menos tiene que poder disponer de la información. Ahora, sobre la posición del gobierno, ¿no? ¿Por qué no fijó? Hay problemas, está demorado. Una cosa es la formalidad, pero acá tenemos un ministro de Trabajo que está allí en representación de un partido, que es el Partido Comunista, a quien yo supongo que el ministro de Trabajo informa sobre las cosas que están ocurriendo en el gobierno, como cualquier ministro a sus respectivos partidos. Entonces yo supongo que Castillo le debe haber informado al Partido Comunista cómo están las cosas dentro del gobierno, por qué se está demorando, por qué viene bien, viene tranquila, pero estamos demorados por eso. Y a través del Partido Comunista a vos te debe llegar la información de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero lo correcto es que el PCNT, antes de una negociación colectiva, antes de un Consejo Superior Tripartito, tenga información de primera mano de cuáles son los criterios, ¿no? Está bien, Digamos esa que, es la formalidad, que es correcto lo que pero vos no decís, es, pero la formalidad, pero por fuera de la formalidad vos sabés lo que está pasando. Pero no es solo la formalidad. Nosotros tenemos el miércoles, en el día de mañana, una reunión con todos los delegados de los consejos de salario, y al día de mañana nosotros vamos a tener a todas nuestras compañeras y compañeros que representan a los gremios en la negociación, y a nosotros nos van a consultar, bueno, pero ¿cómo viene la mano de las pautas? Y nosotros vamos a poder establecer valoraciones sobre lo que surgió en la prensa, pero también le tenemos que decir la verdad a la gente. No tenemos al día de hoy los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación. No podemos inventar
hemos conocido, digamos, que hay un proceso, digamos, de cargar las tintas sobre los salarios más sumergidos. Hay un proceso en el cual se establecen, todavía está en discusión, hasta qué ingresos, distintas franjas de evolución salarial, en donde se va a considerar a través de una franja hacia abajo como salarios más sumergidos que van a tener mayores ajustes, en el medio una situación intermedia y los salarios de arriba solamente, digamos, el mantenimiento del salario real. Pero entonces la reunión no colmó las expectativas de los trabajadores. Y yo creo que a nosotros... estamos dando una vuelta enorme para... No, es así, no es una vuelta enorme. En el día de ayer nosotros muchos de los planteos concretos que hicimos no hemos tenido respuesta. También te digo que ellos nos comentaron que el día jueves tienen esa reunión del Consejo de Ministros y bueno, el movimiento sindical separan la expectativa de que aparezcan rasgos más concretos de la propuesta. Mirá, cambiamos la reunión para la semana que viene porque ahora no tenemos respuestas, ¿no? Sí. Hay línea abierta. Sí, sí. Pero bueno, de alguna manera era una reunión que ya estaba agendada con tiempo. Ahora, dentro de los temas que trascendieron, Marcelo, está este tributo del 1% para los sectores más pudientes para abatir la pobreza. ¿Cuánto estiman ustedes que cuánta gente alcanzaría y qué se entiende por ese 1%? ¿De qué ingreso tiene alguien que integra ese 1% más rico del Uruguay? Bueno, es un sector que en general no ha quedado cubierto por los cambios impositivos previstos en el IRPF, ni tampoco los cambios que han habido en el impuesto al patrimonio. Nosotros la estimación que tenemos tiene que ver con algunos estudios del economista Mauricio da Rosa, que establece que aquí se trata de 25.000 personas, que además también a la interna de esas 25.000 personas, la cúspide de esas 25.000 personas es quien captura la mayoría de los ingresos, y hay una ponderación, digamos, esto tendrá que corroborarlo o no el propio Poder Ejecutivo en su respuesta, pero que si tú pudieras aplicar un 1%, un tributo especial, porque no es un impuesto, es un tributo estrictamente dirigido a contribuir a abatir la pobreza, en particular la pobreza infantil. Si tú pudieras ubicar un 1% de un tributo especial al 1% más rico, esto es muy parecido a un ingreso similar al 1% del Producto Bruto Interno. Entonces, es cuestión de mirarlo, de analizarlo, de estudiarlo. ¿Cuánto es aproximadamente? Y el 1% que ustedes manejan. Sí. El 1% del PBI, bueno, depende naturalmente de la evolución del Producto Bruto Interno, pero hoy el PBI está en alrededor de... Si no estoy equivocado ahora, no tengo exactamente la cifra, pero estamos hablando de 60.000 millones de dólares, ¿no? El 1% de eso. Con respecto a eso... ¿Qué quiero decir? Sí. Hay que ubicarse, digamos, en el problema que está planteado. El Poder Ejecutivo plantea como una de las prioridades abatir la pobreza infantil. Uh-huh. ¿Cuál es su estrategia? Dice, bueno, si yo tengo una estructura tributaria, un aporte al Estado con respecto al PBI, que es más o menos un 33%, una tercera parte, si yo lograra un crecimiento del 3% del PBI, yo puedo destinar un 1% a abatir la pobreza. Uh-huh. El problema es el siguiente, ¿qué pasa si no se llega a ese 3% de crecimiento del PBI o si no se crece? Estamos en un mundo muy turbulento, digamos, ¿no? Vamos a renunciar al objetivo de atemperar la desigualdad, abatir la pobreza infantil. Si uno observa, las mayores índices de caída de la desigualdad fueron en el periodo del 2005 al 2010. En esto tuvo mucho que ver el Consejo de Salario, la apuesta a elevar los salarios más sumergidos, la formalización de la economía. Del periodo del 2010 al 2015 también hubo un crecimiento importante, al punto que nos faltó un poco para estar entre los países más igualitarios del mundo. Pero si uno observa lo que pasó del 2015 al 2020, justamente se entró en una meseta donde no se siguió avanzando en abatir la desigualdad. Bueno, ahí tenés un problema, que si no se concreta el crecimiento, ¿qué hacemos? Y por esa razón, el PICNT, tanto en el 1 de mayo como en las conversaciones que hemos tenido con el Poder Ejecutivo, dice, bueno, no habría ningún tipo de inconveniente en tener un gravamen, un tributo a los sectores más ricos de la sociedad, de modo de ser más eficaz en abatir la pobreza infantil. Pero que al capital es el tributo es al capital. No, es a las personas. O a las personas. A las personas. A su sueldo. A las personas, a sus ingresos, ¿no? A su patrimonio, a sus ingresos. Hay que estudiarlo. En 600 millones de dólares se estima el ingreso. Y en general estos estudios te dicen que sí, que este es el sector que captura mucho más ingresos que el resto de la población, que esto tiene, digamos, un impacto prácticamente inexistente en la inversión, que también es una necesidad. Tú cuando haces una propuesta tenés que mirar también que se necesita inversión porque tú querés generar puestos de trabajo, etcétera. Parece no tener
por la evidencia que existe demasiado impacto en que caiga la inversión, bueno, entonces están todas las condiciones para hacerlo, ¿no? Productividad. ¿En qué estamos en ese sentido? Teniendo en cuenta la bandera del PIT-CNT, que son las 6 horas, las 40 horas semanales. Sí, no ¿Cómo es lo va mismo. todo? No, son las cosas 6 horas diferentes, pero a la vez... están un poco lejanas todavía. Sí, bueno, ¿cómo es un poco el escenario que se está manejando con respecto a todo esto? Bueno, hemos planteado al Poder Ejecutivo nuestra disposición de dialogar y de conversar sobre todas las condicionantes que tienen que ver con mejorar la capacidad productiva del trabajo. Digamos que nosotros somos un actor interesado en mejorar la productividad del país, tanto en lo que hace a nuestra propuesta de cambiar una matriz productiva que hoy está básicamente dependiente de commodities o recursos naturales, materias primas, porque ahí el techo para elevar la productividad es un techo bastante bajo, digamos, y por eso una mayor inversión en ciencia y tecnología, promover la reindustrialización del país vinculada a cadenas productivas regionales, mejorar la capacidad de planificación estratégica del Estado, seleccionando sectores que puedan ser parte, digamos, de una dinámica productiva diferente, o implementar compras públicas para el armado de proveedores nacionales, puede cambiar la composición actual de la base productiva del país, que además no está dando para sostener el trabajo de calidad de la gente. Por eso tenemos 550.000 trabajadoras y trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Por tanto, en la base de nuestra propuesta nosotros somos proclives a una mejora genuina de la productividad. Pero en la negociación colectiva hemos dicho que estamos dispuestos a conversar al detalle aquellos acuerdos que se puedan sostener a nivel de rama, con definiciones de carácter general, pero en particular a la hora de la concreción, a nivel de empresa, en todos los lugares que se pueda conversar, nosotros estamos dispuestos. Lo que a veces ha sucedido es que al sector empleador, creo principalmente por razones ideológicas, le cuesta un poco compartir la información que es un insumo necesario para armar los números de su empresa. Exactamente. Desde el punto de vista de cosas que igual nosotros podemos saber, porque estamos en el lugar de trabajo y bueno, sabemos la producción, el valor agregado industrial o productivo de cada sector, la intensidad de trabajo, podemos tener una idea, pero para hacer un acuerdo en serio de productividad en los lugares donde ha habido, se requiere una información importante, ¿no? Ajá, pero ¿ven disposición realmente de que se debata el tema en serio? Por lo menos de parte nuestra, sí. Sí, pero a nivel del gobierno, ¿qué eco tuvieron ayer? ¿Estamos dispuestos a hablar sobre el tema, a discutirlo? Y bueno, ¿o dejarlo para más adelante también? Nosotros hemos propuesto que como una actividad hasta cierto punto, aparte de la negociación en los consejos de salario, la cuestión de una eventual ley que establezca las 40 horas semanales con pago de 48 podía verse en el Consejo Superior Tripartito, con lo cual, si tú tenés que ir a discusiones sobre cómo mejorar la productividad, son discusiones que para nosotros están abiertas. No tenemos una cuestión de principios contraria a lo que llamamos el aumento de la capacidad productiva del trabajo. También decimos una cosa porque quiero ser claro, esto no es destajo, esto no es cambios sobre la base, digamos, de un mayor esfuerzo físico y mental del trabajador que aumenten la intensidad de trabajo. Esto es otra cosa. Pero Marcelo, el hecho de que estemos hablando de esto nos muestra que hasta hemos llegado hasta aquí sin avanzar en ese tema. Sin que el tema subiera sobre la mesa, sin saber cuáles son los parámetros, sin saber cuáles son los criterios. Bueno, por eso te decía yo que a nosotros en cierta medida la reunión de ayer nos dio cierto gusto a poco y nos quedamos esperando un poco la reunión del Consejo de Ministros, ¿no? El PIT-CNT también es parte responsable de que este tema de la productividad no ya estaba encima de la mesa seriamente en el debate, ¿no? No obstante ello, si tú observás los planteos, digamos, de diálogo, de negociación que inclusive se hicieron bajo la administración anterior, el PIT-CNT estuvo presente en todas las actividades proclives a mejorar la productividad. El Ministerio de Trabajo anterior puso una técnica especialista en esto, hubieron consultas con las gremiales empresariales, el PIT-CNT estuvo. ¿Usted tiene alguna propuesta elaborada en esa materia? Sí, definirla la productividad al detalle. En primer lugar, definirla. No tenemos, ¿no? Sí, eso te iba a decir, no hay. Nosotros tenemos una definición. Nosotros entendemos por aumento de la productividad una mejora de la capacidad productiva del trabajo, digamos, en donde mejore la eficacia del proceso de producción a través tanto de la inversión en maquinaria y equipos como en cambios en la organización del trabajo que permitan en el mismo tiempo hacer mejor las cosas. Esa es una definición básica. Sí. Como de diccionario te diría.
Claro, porque hay que bajarlo después y lo que pasa es que la no se ha política logrado. a disposición, hasta lo que, dónde voy yo. lo que pasa que, por eso decía yo, que al final de cuentas esto se termina discutiendo en la empresa. Porque yo no lo puedo bajar a nivel del Consejo Superior Tripartito, e inclusive no lo puedo bajar a nivel de una rama por la heterogeneidad que existe en el mundo del trabajo. No es lo mismo. Yo, por lo que sabemos nosotros a nivel de la UNRWA, yo me acuerdo un convenio de productividad de una firma de envase metálico que era de una manera, lo que se medía, de qué manera, y un acuerdo de productividad en la reparación naval. Por ejemplo, en una se desarrollaba un cálculo de cuánto se producía con los insumos básicos en determinado tiempo. En la otra se exploraba discutir qué desperdicio había de material, porque era mucho más eficaz medir eso que lo otro. Al final de cuentas, la productividad tú la podés definir en general, pero termina desembarcando en la empresa, ¿no? Es decir, es muy difícil tomar una definición operativa tan casuística que le peguen el clavo a todos los lugares. Entonces, no tenés otra que definir en general el concepto y luego aplicarlo en cada lugar, ¿no? Entonces, si a nosotros nos convocaran en el Consejo Superior Tripartito a discutir esto, y bueno, obviamente que la primera cuestión que va a saltar allí es que la definición que allí se pueda tomar, inclusive empujando, que se discuta, que se trabaje, es una definición general. Marcelo, en el final, ¿no? Teniendo en cuenta tu rol como presidente del PIT-CNT, como hombre del Partido Comunista, ¿cómo te está pegando todo un tema que está en la justicia, además, con gente expulsada del sindicato y gente formalizada, enviada a bueno, ¿cómo te está pegando todo este escándalo en torno al Fondo de Vivienda del Zunca? Esto está hablando de una revisión a nivel del PIT-CNT, de cómo se manejan determinados números o los controles que tienen que hacerse efectivos. ¿Hay que mejorar en algo? Bueno, siempre digo que sin ocultar mi calidad de miembro del Partido Comunista, no declaro en ese alcance por respeto a mis compañeras y compañeros del PIT-CNT, que todos, por unanimidad en este caso, me han definido como presidente de la organización. Desde el punto de vista sindical y a partir de la consideración que este es un, digamos, suceso lamentable, repudiable, desde el punto de vista de la utilización de los dineros de los trabajadores para fines que no son para los que están concebidos. Es una primera cuestión que tiene que ser absolutamente precisa y clara, que nosotros repudiamos un fenómeno de este tipo. Nosotros nos educamos en una generación en la cual adquirimos valores de que uno en el movimiento obrero le viene a aportar, no a quitarle, y que en definitiva los militantes del movimiento sindical entregan, si es necesario, hasta su vida por la causa de los trabajadores. Por tanto, lo primero es el repudio. Sopesar que es un fenómeno circunscripto a un fondo de vivienda administrado de manera obrero-patronal en la rama de la construcción. Sopesar cuidadosamente que quien es denunciante en la justicia penal, en este caso es quien dirige el fondo de vivienda, el Zunca y las cámaras empresariales, que son los que hacen la denuncia. Sopesar que de las primeras decisiones que han tomado los compañeros del Zunca ha sido expulsar a los directamente involucrados en este acontecimiento, pero también reflexionar desde un punto de vista ético y desde un punto de vista de cómo las distintas organizaciones que conquistan cuestiones similares a esta deben proveer mecanismos de control para que este tipo de cosas no sucedan, y naturalmente la necesidad de reforzar desde un punto de vista político, ideológico y ético lo primero que decía, ¿no? Entonces, muy a la espera del trámite judicial y en el afán de que se investigue a fondo, ¿no? Nosotros queremos deslindar de manera contundente y clara este tipo de comportamientos, porque le hacen mal al movimiento obrero y a sus conquistas. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, gracias por haber estado aquí en Informativo Sarandí. No, el agradecido soy yo por la invitación. A la orden.